Bueno, y dijimos, a ver, ¿quién podemos traer de invitado para hablar de paritarias? Lo trajimos a Facundo Moyano. Hola, Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Gracias por estar en este programa. Facundo es diputado nacional, es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, y estás seguramente pensando en cómo vas a negociar las próximas paritarias. ¿Cuántas son las paritarias de peajes? En junio. ¿Y cuál es el número que tenés en la cabeza para negociar? Bueno, la expectativa inflacionaria es de un 30%. Nosotros creemos que vamos a estar negociando un 35%, porque la idea de las paritarias es ganarle la inflación y poder recuperar o ganar poder adquisitivo. Nosotros venimos durante todos estos años de crecimiento económico negociando con las empresas privadas, en su mayoría. Ahora tenemos la única estatizada es Autopistas La Plata, que se llama UBASA, pero después venimos recuperando poder adquisitivo y ganando inclusive poder adquisitivo a partir de la discusión paritaria. Este año, ya el año pasado, con una inflación bastante alta, que rondó los 25 puntos, tuvimos alguna dificultad, pero pudimos ganarle la inflación con un 27%, y este año la vemos un poquito más complicada, ya que entre los meses de diciembre, enero y febrero hay más de un 10% de inflación. Sí, y les queda por ver marzo, que suele ser un mes más caliente, como dicen los economistas, en términos de aumento de precios. Totalmente, ¿no? A ver cómo repercuten también las primeras negociaciones salariales en los precios. Claro. Ahora, el otro tema es el siguiente. Vos sos hijo de Hugo Moyano, hermano de Pablo Moyano. ¿Cómo es ser Moyano hoy en la Argentina? ¿Son las cosas más fáciles? ¿Son las cosas más difíciles? No, mirá, es un apellido en el ámbito gremial bastante respetado. Eso de alguna manera te beneficia. Después, por supuesto, hay mucho prejuicio por gran parte de la sociedad. Yo no creo que sea solo hacia Hugo Moyano o hacia Moyano, sino hacia el sindicalismo en general. Pero bueno, esos son los desafíos que tenemos por delante, ¿no? El sindicalismo joven, creo que desde el momento de asumir la responsabilidad de conducir a los trabajadores, está dispuesto a enfrentar esos desafíos. Facundo, vos presentaste justamente un proyecto de ley que plantea de alguna manera una reforma de todo el sistema de elecciones gremiales y demás, y eso fue visto por algunos como una cuña ahí en el medio que no sabía si iba a ser bien visto por la dirigencia tradicional. Bueno, ¿no? Yo tuve la intención de iniciar un debate profundo que se tiene que dar hacia dentro del sindicalismo y por qué no de cara a la sociedad, ¿no? Me parece que el sindicalismo en parte está mal visto justamente por la falta de democracia en los procesos electorales en las organizaciones sindicales. Nosotros estamos a favor del modelo sindical, creemos que es un modelo, un sistema de organicidad que promueve la unidad sindical, y esto significa una mayor fortaleza a la hora de negociar con el empresario, pero también creemos que hay muchos déficits, que el modelo sindical es perfectible, y esto es algo que intenta aportar a esa perfectibilidad. Y por supuesto que genera un poquito de ruido, varios, por no decir muchos, estuvieron en desacuerdo, pero lo importante es que se debata, o sea, eso es bueno. Además, incluso dentro de la misma CGT, entre comillas, opositora, no hay una que dirige tu padre, ¿no? Unificada en la CGT, en ninguna CGT, y eso me parece que yo lo tomo como algo positivo. ¿Lo que vos planteás es más profundo o menos que lo que plantea la CTA, que es organizaciones paralelas o multiplicidad de organizaciones? En este punto tenemos muchas coincidencias. Yo presenté un proyecto que regula la elección interna de los gremios, ¿no? Es algo que no está demasiado regulado ni por la ley sindical ni por el decreto reglamentario de la ley, que es el 467-88. Después, esto no es excluyente del debate acerca de la ley puntualmente sindical. Esto es solamente direccionado a democratizar los gremios. Que no haya reelección indefinida. Bueno, eso es uno de los puntos que yo, por supuesto, estoy de acuerdo en limitar los mandatos. Para mí un secretario general no puede estar más de 2 o 3 mandatos, pero esto es algo que causa mucho conflicto. Incluso dentro de tu familia. No conflicto puntualmente. En este punto es algo que todavía no se ha debatido, más allá de que surgió el tema, porque todos se pensaban que este proyecto que presenté era para eso. Y este proyecto que presenté justamente es para democratizar y hacer que, si un dirigente se quiere quedar mucho tiempo, está bien,
que se quede, si quiere, pero que sean los trabajadores los que tengan que decir si se queda o no. Que no tenga haber beneficio o ventaja por ser secretario general, sino que tenga la posibilidad de tener una competencia porque existen mecanismos democráticos. Vos decías en una nota que cuando el dueño del sindicato, el que lo eligen siempre, no muestra los padrones. Sí, eso es lo mínimo. Lo mínimo. No muestra los padrones, para presentársele una oposición tiene que tener, en muchos casos, no en todos, porque hay sindicatos que sí son democráticos, tienen que presentar una lista nacional. O sea, un tipo que quiere disputar la nacional, que hacen falta 30 candidatos, tiene que presentar 2.000. Porque tiene que presentar esto en todas las seccionales. Todas las filiales, los seccionales. Claro. Con avales en todas las seccionales, con una exigencia de carrera sindical. O sea, un tipo para ser candidato a secretario general tiene que haber sido secretario de una seccional o estar en el mismo secretariado nacional. Entonces, estos son requisitos que no existen ni siquiera. A ver, yo hacía una comparación medio brusca, pero es para ejemplificarlo como con un presidente de la nación. O sea, se requieren más requisitos para ser secretario general de un gremio que para ser presidente de la nación. Hay sindicatos que tienen 800.000 trabajadores y al secretario general lo votan 700, que son delegados congresales. Lo que yo planteo es la eliminación de la elección indirecta. No puede haber elección indirecta en una asociación de primer grado. Tiene que haber elección directa, los trabajadores tienen que elegir a su secretario general. En todo caso en la federación después. En la federación sí, por un tema práctico. Es muy difícil con organizaciones tan importantes como la CGT, bueno, vimos lo que pasó en la CTA cuando quisieron llevar adelante elecciones nacionales de la Confederación o de la Central en este caso, que es una organización de tercer grado, terminaron a los tiros, a las trompadas, y realmente es judicializada. Otro tema es la intervención del Ministerio de Trabajo, que es totalmente parcial a la hora de definir en una contienda electoral. Justo la CTA, que eran los singles de los sindicalistas, Por ¿no? supuesto. Supuestamente. Bueno, pero son todos temas debatibles. Y lo importante, aprovecho para aclarar acá, que esto no es un tema excluyente de la ley sindical. Con la CTA, no sé quién me dijo si esto era más profundo o no tanto. Es diferente porque hay posiciones diferentes. Ellos plantean liberalizar todo. Es decir, bueno, no existe más la personería, que cada sindicato se organice como quiera, que cada estatuto sea como quiere el dirigente. Como y yo creo que no, porque, o sea, si se arman muchos sindicatos, hay un problema de proliferación de los sindicatos, yo creo que es debido a la falta de democracia. Y si se arman estatutos a partir de eso, ¿quién garantiza que este estatuto sea democrático y que no se arme otro sindicato, que no se cinda a otra parte de los trabajadores? Sí, tenés la otra discusión que es cómo se tiene más fuerza en una negociación salarial, por ejemplo. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta antes de ir al corte. Yo quiero mandarle un abrazo grande a Beto Caselas, que siempre lo escucho a la mañana en la radio y la verdad que las mañanas son diferentes gracias a Beto, así que le quiero mandar un gran abrazo. Sé que vos lo tenés cerca, así que aprovecho esta situación. ¿Te puedo hacer una pregunta? Paréntesis. El corte, vos entraste como diputado por el Frente para la Victoria. En la mitad del camino, tu papá, Hugo Moyano, dividió, el principio del camino se separó, se peleó con el gobierno, se escindió del gobierno. ¿Cómo te sentías vos entrando por el Frente por el oficialismo y tu papá deja el oficialismo? ¿Me lo contestás después del corte? ¿Cómo no? Dale, ya volvemos. La pregunta, Facundo, era, a ver, vos entraste por el oficialismo, por el Frente para la Victoria, cercano al gobierno, y a los pocos minutos de tu asunción, tu padre rompe con el gobierno. ¿Cómo era eso? Bueno, en realidad lo llevan a una ruptura. Bueno, no es que, digo, está perfecta la pregunta, pero digo, para que se entienda, lo llevan a una ruptura, lo fuerzan a una ruptura a partir de soslayarlo en todo tipo de discusión, ¿no? Más directamente las que tenían que ver con el movimiento obrero, los trabajadores. Vos decís que lo ningunearon, lo frisaron. Totalmente, durante el 2011 inclusive ya se notaba eso, se veía venir que eso iba a pasar si el gobierno no cambiaba la actitud con respecto al diálogo que hasta ese momento no tenía con el movimiento obrero y que de hecho no tuvo ni siquiera cuando mi padre era el secretario general de la CGT hasta junio del año 2012. Bueno, yo
primero estuve un periodo donde estuve muy incómodo, porque imagínate que, vos decías unos minutos, en realidad fue casi así, que literalmente fueron, a ver, yo asumí el 6, juré, el 10 Cristina asumió su segundo mandato como presidenta, y el 15 en la cancha de Huracán mi viejo plantea una serie de reclamos en una agenda sindical que significaron el distanciamiento definitivo del gobierno nacional. Yo hace 5 días que era diputado nacional, ese día, el 15 de diciembre, se votaba un paquete de leyes que había mandado el Ejecutivo, entre ellas la ley del peón rural, que también nos metía la contradicción de ahí de tener que ir en contra de un sindicato que podía ser un posible aliado, que era el sindicato de Water, más allá de que, a ver, no es de lo más cercano que tengo, pero era una cuestión, digo, planteaban lo del RENATRE, que era una cosa complicada también, y te metían la contradicción de que se beneficiaban algunos aspectos al peón rural, pero le sacaban lo que le daba el sustento económico al sindicato, que era el RENATRE. Entonces, bueno, ahí nos hicieron entrar en contradicción, y yo en ese momento, cuando llegué al recinto, me acuerdo que saludé a un compañero con el cual había estado hace una semana tomando mates, una semana antes tomando mate, y no me saludó. ¿Quién era? Era un compañero, no importa quién era. Del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria. Entonces, ¿Por Capital? Sí, por Capital. Entonces, bueno, esa era por ahí la incomodidad en la cual me encontraba yo, y por eso también decidí desde sentirme también responsable de que no se rompiera definitivamente, de ser un puente, ¿no? Por eso permanecí durante tanto tiempo en el Frente para la Victoria. Imagínate, yo llego a diputado nacional por una alianza estratégica con un sector social, porque eso fue lo que estuvo durante tanto tiempo en el proceso kirchnerista, ¿no? El movimiento obrero como un aliado fundamental y central en el proyecto, o sea, con ese vínculo se construyeron un montón de cosas, la recuperación del poder adquisitivo del salario, paritaria, mínimo vital y móvil, el Consejo del Salario, las negociaciones que se llevan adelante todos los años. Bueno, eso significó para mí una banca en el Congreso de la Nación. Una vez que está roto eso, no tengo nada que hacer. ¿Y entonces? Claro, por eso, durante 2 años intenté de alguna manera hacer puente en esa relación que ya estaba muy deteriorada, hasta que finalmente vi que no se podía hacer nada, porque tampoco en el Frente para la Victoria tenía un espacio para plantear mis problemas y demás. Estuve callado durante mucho tiempo hasta que empecé a exteriorizar mis críticas, y bueno, eso profundizó más mi situación de inestabilidad en el bloque, hasta que finalmente, bueno, después de las elecciones legislativas decidí irme del bloque. Y, digamos, a menos de 2 años menos de 2 años claramente de una campaña presidencial, ¿dónde te ubicas en el Congreso? ¿Buscaste alianzas con otros bloques, integrarte al Frente Renovador de Massa? No, yo decidí permanecer en un bloque con una identidad propia que tiene más que ver con la reivindicación de los sectores populares, trabajadores, las iniciativas que presento en el Congreso, más allá de que algunas son muy amplias, que hasta plantean la reformulación del sistema impositivo, del sistema tributario, todas tienen que ver con la reivindicación de derechos de los trabajadores, los sectores más vulnerables, como la actualización de la asignación universal. Inclusive ahora voy a plantear la actualización del Procrear, porque, o sea, todas estas cosas que se direccionan hacia estos sectores más desprotegidos, más vulnerables, tampoco digo quedan a pura discrecionalidad del gobierno, lo suben cuando quieren y lo utilizan políticamente. Entonces lo que yo busco de alguna manera es regular eso, pero bueno, iba esto. Todo tiene que ver con eso. Entonces, por ahí, estar en el Frente Renovador iba a significar entrar en un montón de contradicciones. Yo, o sea, no pienso igual que todos los hombres que integran el Frente Renovador, más allá de que tengo una relación muy cercana con Sergio y lo considero un gran político con una gran capacidad de gestión y una gran capacidad política. Y esa relación y ese vínculo es muy fuerte, y vamos a seguir trabajando en lo que tengamos que trabajar en todas estas propuestas a las que hacía referencia. Tengo una pregunta. No en todo. Perdón. Y yo creo que en todo no, digo, hay algunas cosas que nos mantendremos nosotros con una postura, pero esto no significa que no se pueda trabajar en profundizar esas coincidencias. Nosotros en algún momento hablamos y yo te preguntaba si Máximo Kirchner
ejerce el poder, es un político que está en el día a día, y vos hace mucho me dijiste que sí, y en general comentaban que era un invento de la prensa, hasta hace pocos días que sale el libro de Sandra Russo, donde realmente confirma que Máximo es un político. Vos tenías algunas reflexiones, ¿lo conociste a Máximo? Sí, sí. ¿Estuviste con Máximo? Sí, claro. ¿Y cómo te parece su accionar político? ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo un concepto muy claro, creo que es uno de los conceptos más claros que tengo, que la política se mide por los resultados, la conducción política se mide por los resultados. Yo no me gusta juzgar a hombres, a dirigentes, a personas, sino digo, a acciones políticas de partidos y demás. Digo, discutimos políticas, no a personas, pero me parece que los resultados que arroja su conducción política no son buenos. Y los juzgo por eso. Digo, objetivamente digo, no hubieron buenos resultados. Si uno se pone a pensar qué aportó la agrupación que conduce Máximo Kirchner, bueno, veremos que muchos resultados positivos no existen, ¿no? ¿Qué aportó en términos de una agrupación con contenido joven, renovador y demás? Hablas de la Cámpora concretamente. Bueno, ¿no? concretamente Claro. sí. ¿No creó una mística entre los jóvenes? Bueno, yo creo que la mística se genera a partir de tener una identidad con principios, con dogmas y axiomas, con un contenido muy profundo. El peronismo tenía mística porque tenía banderas concretas y había una realidad efectiva, ¿no? Como bien dice la marcha peronista, digo, había una realidad efectiva que mostraba que todas esas banderas concretas que se levantaban, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, ¿no? Todo eso tuvo un correlato en la realidad. Ahora, cuando uno ve que, o sea, así en el discurso hay dogmas, hay banderas, pero después eso no tiene un correlato de la realidad, me parece que eso está hablando de que no hay buenos resultados. ¿Y para vos el peronismo sigue representando esas cosas o estamos hablando ya de una transición hacia otra? Bueno, el peronismo en términos de partido es una cosa, el peronismo en términos de movimiento es otra. Yo creo que el peronismo se encuentra en una gran encrucijada histórica y yo creo que el peronismo como fuerza popular, como movimiento popular, tiene que demostrar que puede ofrecerle a la sociedad algo nuevo, innovador, porque en definitiva el peronismo en su momento fue eso. Yo creo que muchos dirigentes del peronismo... Interesante desafío para ahora, demostrarle que tiene una propuesta superadora de la que exista. Una propuesta superadora de la realidad. Digo, el peronismo, a ver, no se hace peronismo hablando de lo que pasó, no se hace peronismo hablando de los 70 o del 46. Se hace peronismo hablando de los problemas concretos. Por eso digo, muchos dirigentes, y esto es una crítica que yo tengo hace mucho tiempo, muchos dirigentes creen que el peronismo es, la marcha. Digo, que yo no digo que no tenga que estar, porque de hecho nosotros la cantamos y también tocamos el bombo y tenemos todo eso que recrea de alguna manera una cierta mística para adentro. El tema es que para afuera, ¿qué tenemos para dar? Yo creo que si el peronismo no tiene la capacidad de actualizar su doctrina y acomodarse a la realidad actual y mostrarse como una propuesta superadora y nueva, innovadora, los mismos argentinos lo van a poner en un museo de historia. Vos sabés que muchos políticos, dirigentes importantes del peronismo, dicen que si el peronismo se presenta en las próximas elecciones dividido, pierde. Y es muy probable que gane un candidato como Macri, por ejemplo, si el peronismo se presenta dividido. Bueno, falta mucho para las elecciones. Este año aparte va a ser fundamental y va a tener mucha incidencia en lo que pasa en el 2015. Sergio Massa siempre dice, antes del 2015 está el 2014. Bueno, yo creo que eso es realmente cierto. El 2014 va a ser un año, como lo estamos viendo, muy dinámico en términos políticos, bastante complicado en términos económicos. Estamos atravesando un periodo donde claramente se ve que el gobierno está ajustando, la paritaria docente es un ejemplo claro de eso, y entonces, bueno, hay que superar varias instancias antes de hablar de las elecciones. Pero bueno, se verá qué pasa en 2015. Gracias, Facundo. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias. ¿Nos vamos?